a cambiar radicalmente, incluso hasta el tono del programa, porque vamos a adentrarnos en una cuestión que nos atraviesa, que todo nos atraviesa, y todo el programa de hoy tiene que ver con la cuestión de la vulneración de los derechos. Habíamos anunciado que íbamos a hablar a partir del caso de Zulma Lobato, un personaje que ha sido ridiculizado en la prensa, tomado para chiste, y que es una persona que tiene una vida muy dura, ¿no es cierto? Para quienes no saben, Zulma Lobato es una mujer trans, de la cual los medios han sacado bastante provecho hasta el día de hoy. Hablábamos hoy con vos, Niki, esto de que permanentemente están sacando videos, contando noticias, y Zulma vive en la pobreza más absoluta, como, bueno, muchas y muchos compañeros trans y travestis. Bueno, a raíz de una nota que me mandabas vos esta semana, que si querés la comentás vos y... Podría comentar, sí, de que hay una nota en algunos medios masivos como A24 y otros medios. Yo me enteré por una página. El Frente Dignificante. Exactamente, hay una página de humor político que exalta la figura de Britney Spears. Y entonces hay una página que se llama La Britney de cada día. Emulando al colectivo LGTB, ¿no es cierto? También, exactamente. Y al feminismo en general. Entonces, veo que publican sobre Zulma Lobato. El título de la nota, al que critica la página, dice: Zulma Lobato mostró su drástico cambio de vida como mujer empoderada, ¿no es cierto? Logró modificar su vida gracias a una asociación de jóvenes que se le acercó y comenzó a ayudarla. Eso es lo que dice la nota, desinformativa en realidad, sí. Porque lo que denuncian es que en realidad a Zulma Lobato no le ayudó una sola organización, le ayudó mucha gente, y ella lo dice, ella misma lo dice. Sí. Yo había leído, Niki, te comentaba hoy, sí, a fines del año pasado, que había una agrupación que se llamaba Mariposas Libres, que muchos instagramers incluso publicitaban que estaban ayudando a Zulma luego de su último problema, porque cada 2x3 sufre la violencia de la calle y de quienes ejercen la prostitución, y bueno, esta agrupación promocionaba, y la gente que los publicitaba, bueno, sus cajas de ahorro, los diferentes medios, como para que se depositara dinero para ayudar a Zulma, ¿no? Eso solo. Vos, a raíz de la nota esta, lees la opinión de Zulma. Claro, yo veo el video donde Zulma agradece y ella misma dice: me ayudó muchísima gente, mucha gente se acercó a ayudarme, y sí, obviamente muchísima de esa gente es de diferentes agrupaciones, y todas las ayudas obviamente que son bienvenidas, ¿no? Obviamente que ella agradece, pero la cuestión a tener en cuenta es cómo se comunica desde los medios masivos de comunicación, ¿no? Porque mostrando a una mujer empoderada, y la verdad que no sé si se puede decir malas palabras en la radio, no la digo, pero, a ver, sufre violencia todos los días, primero porque es conocida y después porque fue, como vos dijiste la palabra que ahora no me sale, burlada, ridiculizada, esa es la palabra. Entonces sale a la calle y cualquiera tiene el derecho, se le da el derecho o siente el derecho de hacerle daño. Y así fue golpeada y bueno,
incluso desalojada de su casa. Yo he visto la persona que en algún momento la alojaba, también en los medios, y todo lo que pasa en torno a la vida de Zulma es algo que le sirve a los medios para llenarse los bolsillos, y finalmente ella sigue siempre en esa situación vulnerable. Bueno, si me permitís, Niki, doy unos datos. Sí. Unos datos porque, bueno, hace unos años nos tocó en el instituto, cuando cursábamos historia, allá por el 2015, creo, mirá que pasó una vida, con nuestra profe Angélica Torreira, hicimos un trabajo sobre esto. Ahí es donde yo particularmente aprendí un montón de cosas sobre la vida y las violencias, ¿no es cierto? Bueno, la población trans y travesti es en Latinoamérica extremadamente pobre, porque se encuentra sistemáticamente excluida de los sistemas tanto de educación como de los mercados laborales, formales o informales. El 90% de las mujeres y de las mujeres trans subsiste ejerciendo la prostitución, expuestas a las violencias de los prostituyentes, pero no solo eso, además de la policía. La esperanza de vida es entre 35 y 41 años. Y bueno, lo que habíamos tratado también era que en Argentina, a mediados de los años 2000, empieza el tema de la lucha por el cupo laboral. Y en 2012, bueno, la sanción de la ley 26.743 por la identidad de género, se establece el libre desarrollo de la personalidad y el trato digno conforme a la identidad de estas personas. Y esto a título de opinión personal, digo, esta ley, lamentablemente, que esta ley se da en Argentina, no cambió nada. Porque si bien uno sabe que hay compañeras travestis y trans trabajando, tal vez en trabajos formales, la mayoría están empleadas por el Estado. Tampoco es que en otros sectores de la población uno ve que se contrate a las personas trans o travestis, y además es muy pequeño el porcentaje también de empleo. Sí, bueno, pero esto lo vemos en todas las leyes que se promulgan, Sí. de que están muy lindas, son muy completas, lo vemos también en la ley la vemos en la ley de ESI, que aún hasta al día de hoy no se aplica en todas las escuelas o en todas las casas de estudio, mejor dicho. También lo vemos en la ley de protección integral hacia la mujer, la ley de violencia, la ley nacional de violencia, que tiene un montón de, justamente lo comentaba ayer en el programa de Germán, que tiene un montón de garantías y un montón de cuestiones que para asegurar que se desarrolle como, digamos, de una manera cualitativa todo el proceso desde la violencia, salir de la violencia, denunciar la violencia y poder empoderarse y poder sobrellevar una vida luego de la violencia. Sin embargo, tampoco se aplica, digo, porque las leyes son muy lindas, pero después hay que ponerle dinero también a las leyes. Llevan un presupuesto. Claro, claro, y ahí está también el tema de la emergencia, ¿no? Que lo que se pide es la emergencia en cuanto a todas estas cuestiones que atraviesan lo que nosotros salimos a la calle a defender, que la cuestión de género. Sí, y es que en realidad, esto desde un aspecto personal, ¿no? Me quedé un poco con esta nota, ¿no? De que se ponía en eje de que una sola organización era la que ayudaba a Zulma. Y lo ligo mucho a lo que estábamos hablando respecto a los egos, lo que estábamos hablando con las actividades del 24 de marzo, porque esto también lo vivimos en el movimiento feminista. Sí. Y también lo vivimos en agrupaciones o activistas que acompañamos procesos judiciales. Hay muchas organizaciones, y no hablo de Campana, hablo en general, sí, en donde se sacan los ojos, en donde la sororidad no existe, cuando hay dinero de por medio, cuando hay poder de por medio, cuando hay que hacer propaganda proselitista en los partidos, ¿sí? Entonces, nada, me quedaba como con esto y me quedaba como con esto en este sentido de ligarlo, ¿no? Que siempre está de por medio los egos. Y cuando hablamos de egos, porque hablamos, por ejemplo,
en este caso en el movimiento feminista, de los acompañamientos, como también en el 24 de marzo con las distintas actividades, cuando hablamos de ego, estamos hablando de un ego proselitista, porque no estamos hablando de un ego ni siquiera personal, ni siquiera a título personal, estamos hablando de un ego proselitista, estamos hablando de un ego que es para yo posicionarme como referente, pero en pos de hacer propaganda a mi partido político o a mi interna política, Sí. Y es parte también de lo que decías vos, Steffi, son causas macro, ¿no? Que en realidad debería existir una unidad, como se dice, porque también, digo, hay mucha propaganda hipócrita, ¿no? Con que todos, todas estamos unidas. Por supuesto, no quería eso, me quedé con, bueno, no caigamos en eso también, ¿no es cierto? Exacto, hay muchos eslogan, digo, pero después en la realidad no se ve tanta sororidad y solidaridad. Sí, así es. Por lo general, hoy hablábamos también de las distintas marchas. Quienes están o estamos o estábamos acostumbrados a ir a marchas, veíamos ese tipo de cuestiones, el tema del número de la gente, el tema esto de la necesidad de ser un referente. ¿Qué hay si no somos referentes? Estamos trabajando, se supone, en una causa justa, o que nos moviliza por lo menos. ¿Qué necesidad tenemos de ser referentes? Estamos muy acostumbrados lamentablemente a ver esas cuestiones, y bueno, y llevamos y traemos, y que si nosotros no podemos poner la bandera acá, y es triste, realmente es triste, porque bueno, se genera un juego en el que finalmente no podemos impulsar nada. Y así estamos. Bueno, contanos, Anto, ya estamos en este segmento que ideó Nikki, que ya quería, bueno, más adelante nos vas a estar hablando también vos, Nikki, de la cuestión del feminismo villero, que te importa muchísimo, y del cual tenemos mucho que aprender, porque, bueno, sí, no, somos feministas, pero ¿cómo se nos ve a nosotras? ¿Viste? Nosotras sí, somos todas somos lo mismo, somos todas lo mismo. Somos todas lo mismo, y quiero agregar un lo mismo. La feminista torta, ¿no? Tiene los mismos, la misma lucha que el feminismo en general. Mi respuesta es no. La feminista torta, la feminista villera, la feminista burguesa. Las madres protectoras. Las madres protectoras también. invisibilizadas. Ahora quería ir a eso, porque gran parte del trabajo de Furia en Campana tiene que ver no solo con esto, pero la verdad que muy visible, por suerte, han logrado trascender incluso hasta el bloqueo de los medios, ¿no? Que hay cosas con las que no se meten. Bueno, preguntarte esto, la mayor parte del trabajo hoy en día en Campana tiene que ver con el acompañamiento a estas mujeres madres protectoras. Sí, bueno, hay algo que yo repito constantemente, que no sé si es acertado o no, pero bueno, es mi apreciación, es que dentro de lo que es la violencia de género, hablando en relaciones heterosexuales específicamente, la mayoría de las mujeres víctimas de violencia son madres, ¿sí? Y eso, digamos, el movimiento de madres protectoras, ¿qué se denomina madres protectoras, no? Porque queda como algo como medio abstracto ahí de qué será. Madres protectoras se denomina el movimiento, o a cualquier madre que precisamente defiende a sus hijos y a sus hijas, a sus hijes, de las vejaciones tanto de abuso sexual como de violencia, ¿sí? Digamos, la madre protectora es aquella que hace una denuncia para defender a su hijo, a su hija, a su hija. ¿Sí? Tenemos una legislación
en donde parece que no, parece muy progresista con este cambio que hubo en el Código Civil en el 2015, 2016, no recuerdo exactamente ahora, en donde parecería que es muy progresista, que está muy bueno, que nos da un montón de herramientas a las mujeres para empoderarnos y, por ejemplo, compartir los cuidados, pero en realidad lo único que hacen es pisarnos la cabeza a quienes somos madres protectoras, o hemos atravesado judicializaciones en relación a violencia hacia nuestros hijos, e hijas e hijes. ¿Por qué? Pongo un ejemplo muy cortito. Ahora lo que existe es el cuidado personal, que esto es algo que se confunde mucho la gente también y que a mí siempre me parece buenísimo que la gente tenga herramientas. Sí. Porque vivimos en esta sociedad que está enmarcada en esta legislación y bueno, por más que uno no sea abogade, es interesante conocer el derecho en donde estamos parados para vivir cotidianamente. Y bueno, antes existía la tenencia, ¿sí? Lo que se llama la tenencia, y la patria potestad. Hoy en día, este cambio del Código Civil, lo que hace es, el fundamento es sacar al niño, a la niña, del lugar de objeto de cuidado y pasar a ser sujeto de derecho. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, vemos también en los fallos, resoluciones o escritos judiciales que ya no se dice el menor, la menor, sino que se denomina con el nombre de ese niño, niña, niña. Uh-huh. Por ejemplo. Entonces, la patria potestad cambió, y muchas personas te dicen que no tiene nada que ver el cambio o el espíritu del concepto, y sí tiene que ver, como también cambió el tema de la patria potestad y la tenencia. Ahora es cuidado personal y responsabilidad parental. Dentro de este cuidado personal, tenemos que el cuidado personal del ser niño o niña puede ser de un montón de formas, y en ese montón de formas también encontramos la figura del progenitor, la figura del progenitor que obstruye un vínculo, ¿no? Porque sí, el código Civil lo que plantea es que el cambio personal tiene que cambiar cuando un progenitor no garantiza el vínculo fluido con el progenitor no conviviente, que de hecho hay una ley penal en relación a esto, que constituye también como un delito penal eso, y hay un montón de mujeres, madres protectoras, y asimismo acá en Campana, por medio de la UFI número 3, que es la UFI temática, que son perseguidas, procesadas, condenadas por esta ley de impedimento de contacto con el progenitor no conviviente, y que es un cachetazo hacia las madres protectoras, porque cuando nosotras denunciamos violencia hacia nuestros hijos o hijas, o abuso sexual por parte de sus progenitores, lo cierto es que no encontramos, como en muchas otras vejaciones y violencias, no encontramos en el sistema judicial respuestas en el sentido de que se garantice nuestra integridad física, psicológica y económica. Es así que entonces las madres lo que deciden es, obviamente, proteger a sus hijos, a sus hijas, y cortar ese vínculo que es el que donde el progenitor ejerce violencia o abusos sexuales hacia esos niños o niñas. Y así es como son perseguidas. Entonces, todo eso, digamos, viene a enmarcar la figura de lo que surge como un movimiento de madres protectoras, sí, que en Furia Feminista, en los distintos distritos en los que estamos, porque no estamos solamente en Campana, como organización, abordamos cuestiones de femicidios, sobrevivientes de femicidio, con familiares de femicidios, mujeres víctimas de violencia, disidencias víctimas de violencia, mujeres o disidencias que han atravesado violencia institucional también, presas por defenderse, también acompañamos en el proceso judicial, y también madres protectoras. Acá en Campana particularmente se ha dado esta particularidad, si se quiere, de que se ponga de relieve la figura de las madres protectoras, porque bueno, tenemos una institución, un organismo estatal que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, es decir, de Isabela, sí, que es el servicio local, y que ejerce una violencia institucional terrible, que ha estado tapada durante muchos, pero muchos años. Que castiga, digamos. Que castiga a las madres, las castiga, las criminaliza, las persigue. Si vos sos una mujer que denuncia violencia de género y sos madre, alejan a tus hijos. Muchas veces los institucionalizan en hogares, en el hogar de acá de Campana, o se son trasladados a capilla.
Entonces, bueno, a raíz del caso con más resonancia, que fue el de nuestra compañera de Furia, Julieta Soutus. Julieta y su bebé, que discúlpame porque no sé, pero en un momento ella logró recuperarlo. Hoy en día, ¿cómo sigue esa causa? No, bueno, ella recupera, fue todo como muy raro, ¿no? Porque ella tenía una prohibición de contacto hacia su hijo. Obviamente el servicio local había dictado una medida de abrigo, no una medida de abrigo, perdón. Lo que dictó fue que el cuidado personal del niño pase a su progenitor. Que era parte de la fuerza. Parte de las fuerzas y violento. Intentó asesinar a Julieta muchas veces. Uh-huh. Como la mayoría de la gente de las fuerzas, y que además en general se ven beneficiados. Exacto. Y este sujeto de la prefectura lo que hizo fue ir al servicio local, como hacen muchos progenitores violentos, sí. Ir al servicio local, manifestar que Julieta estaba loca, así es como la diagnosticaron. La diagnosticó una abogada, la señora Fernanda Garrido, que era coordinadora en ese momento del servicio local, años antes había sido directora. Ahora desde el municipio a esa señora la corrieron del servicio local, pero no es que la sancionaron ni nada por el estilo, por el contrario, está como secretaria en el juzgado de faltas, o sea, tiene un sueldo mejor y está mucho más cómoda. Claro. La premiaron, básicamente. ¿Cómo funciona esto? A nosotras nos vinieron a mentir con que, bueno, a raíz de los distintos reclamos que hubo, en realidad llamémosle scratches, sí. No reclamos, es que, bueno, la habían corrido el servicio local y que ahora estaba funcionando mejor, pero bueno, es mentira, no solo la premiaron, sino que el servicio local nunca cambió porque sigue habiendo ese tipo de maltratos y de violencia institucional. Julieta recuperó a su bebé gracias a la lucha, porque si no, esto no hubiese pasado. Cuando Julieta tuvo una audiencia que no se la estaban concediendo en el juzgado número 1, en ese momento todavía estaba la jueza Virginia Norsi en función, adelantaron mágicamente la audiencia, y en la misma audiencia la jueza ya tenía preparado la revocatoria de las medidas cautelares de prohibición de acercamiento de Julieta para con su bebé, y el bebé, la jueza ordenó que el progenitor entregue el bebé a su mamá, así como mágicamente, ¿no? Como acá no ha pasado nada. Sí. Esto, digo, a raíz de la organización, ¿por qué? Porque fue después de todo el movimiento de pegatinas, sí, de salir en los medios. Muy grande, llegó incluso a los medios nacionales. Llegó a los medios nacionales, exacto. Me están diciendo que no me escuchan. Pero qué importante, y lamentablemente uno se da cuenta escuchándote que la justicia no hace nada si vos no te moves, pero si te moves te castiga. Entonces está buenísimo contar con una organización como Furia, que me consta porque las sigo y leo todo lo que escriben en Facebook y todas las acciones que llevan a cabo. Que lo podés pasar de paso porque nos puede estar escuchando cualquiera que atraviese esta situación, y me consta, además porque las he visto en la esquina de Ameguino y Colón acampando, hasta haciendo ollas populares, ¿no es cierto? Así que, por favor, si nos pasás el Facebook para que cualquiera se pueda comunicar. Sí, el Facebook es Furia Feminista Campana, y bueno, ahí pueden mandar mensajes privados para solicitar algún contacto, para algún acompañamiento, algún asesoramiento, lo que necesiten en ese sentido. Bueno, vamos con un temita y seguimos con Anto, pues nos quedó corto este bloque. Perdón. No, sí, por favor. Ya que hablamos de tantas cosas, quisiera dedicarle este tema que a mí me apasiona, sí. Que me lo pasaste vos, Titi, que creo que habla de todos estos temas justamente a la vez. Esto de algo está despertando, bueno, ¿no? Y toca muchísimos temas. La dignidad, por ejemplo, el traer dignidad, llevar dignidad.
Así que, Bueno, ¿no? es nuestra cortina, nuestra la bandera. cortina, nuestra bandera. La plaza de Mafalda, vamos a escuchar. Claro, quiero algunas palabras de Pome, que diga que sí o que no la escuchó Usted dice nunca. que sí, ¿no? No, ¿la escuchaste alguna vez la canción? No, no la escuché, no la conozco. Bueno, es una canción muy linda y ahora te vamos a pasar la posta para que escuches personalizadamente este tema y dedicada también a todas las madres protectoras, a todas las mujeres que están resistiendo, sea cual sea la lucha que están llevando adelante por sus hijos y por ellas mismas.